Muy buenos días, querida Ciudad de México. Bienvenidos a su programa Radio Cuantificando la Estadística con Bri González. Mucho gusto para quienes no me conocían. Y bueno, el día de hoy seguiremos hablando de las pruebas paramétricas, específicamente de las pruebas de Sheffield. Para eso mi servidora y tres invitadas especiales expondremos el tópico de hoy. Son la 1 p.m. en punto, así que comencemos. La prueba de Sheffield es una prueba que se aplica para hacer comparaciones múltiples de las medias de grupos. Eso está relacionado con la prueba de análisis de la varianza y se incluye dentro de las llamadas pruebas de comparaciones múltiples. La prueba de análisis de la varianza contrasta las hipótesis de igualdad de medias de dos o más grupos. Si el resultado se considera estadísticamente significativo, lo que se puede afirmar es que al menos la media de uno de los grupos es distinta a las restantes, o bien que hay otras medias diferentes entre sí. El siguiente paso consiste en identificar qué grupos son los que tienen medias diferentes entre sí. Una solución es comparar las medias por pares, usando una prueba estadística como la TD-Student, pero al hacerlo así se produce un aumento del error tipo 1 que se quiere admitir. Las pruebas de comparaciones múltiples corrigen el error para conseguir que no sobrepase el nivel establecido, por ejemplo, del 5%. La prueba de Sheffield se realiza comparando todos los posibles pares de medias, pero usando como error típico el valor de la varianza residual o intragrupos obteniendo el análisis de la varianza. ¿Cómo se emplea? Paso 1. Verificar si se rechaza la hipótesis nula. Paso 2. Buscar el valor crítico de la prueba Sheffield, con la siguiente fórmula en su pantalla. Paso 3. Determinar el n número de muestras por tratamiento. Paso 4. Encontrar las diferencias entre medias comparando el FS de cada combinación con el valor crítico de la prueba Sheffield con la siguiente fórmula que está en su pantalla, donde K es el número de grupos o tratamientos y F es el valor de la tabla, F con los respectivos grados de libertad. Esta prueba no es apropiada cuando existen grandes diferencias en el tamaño de las muestras por tratamiento. Continuamos con la biografía de Henry Sheffield. Sheffield nació en la ciudad de Nueva York el 11 de abril de 1907, hijo de inmigrantes alemanes. La familia se mudó a Islip, Nueva York, donde Sheffield fue a la escuela secundaria. Se graduó en 1924. Tomó clases nocturnas en Cooper Junior y un año después ingresó al Instituto Politécnico de Brooklyn. Se transfirió a la Universidad de Wisconsin en 1928 y obtuvo una licenciatura en matemáticas ahí en 1931. Terminó su doctorado en 1935 sobre el tema de las ecuaciones diferenciales, bajo la supervisión de Rudolf Ernst Langer. Sheffield se mudó a la Universidad de Princeton en 1941. Sheffield se mudó varias veces más hasta que se instaló en la Universidad de California, Berkeley, desde 1953 hasta que se retiró en 1974. Después de retirarse de Berkeley, pasó más años en la Facultad de la Universidad de Indiana. No sorprende, dada su trayectoria educativa, que se centrara en las cuestiones más matemáticas de la estadística. En concreto, está particularmente interesada en las propiedades óptimas y amplió la teoría de Neyman-Pearson y su test de verosimilitud. El contexto histórico de esta prueba inicia a partir de 1950. Sus trabajos se centraron en aspectos de los modelos lineales, particularmente en el análisis de la varianza. Uno de sus más importantes artículos fue "The Method of Simultaneous Confidence Intervals of Estimated Population in a Subspace of the Parameter Space", de 1953. En 1958 y de nuevo en 1963 publicó sus experimentos con mezclas y en 1973 sobre métodos de calibración. Sus modelos mixtos fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la teoría de las mezclas. Sus trabajos más importantes fueron A Comprehensive Review of Non-Parametric Statistics, de 1943, y su libro Analysis of Variance, 1959, que continúa siendo un libro de referencia. Sheffield estaba revisando este libro para una nueva edición cuando murió. Esa fue una gran trayectoria. Espero que no traigan la misma cara que tengo ahora. Pero, ¿entendimos del todo bien? No se preocupen, si son burros y no la cacharon, tenemos a nuestra primera investigadora de la Universidad Autónoma de México, que ejemplificará con un artículo muy interesante. Ella es María Guadalupe Otañez Castillo. ¡Bienvenida! Muchas gracias por invitarme, querida. Es un placer estar esta tarde contigo. Sin más preámbulo, iniciaré. El ejemplo número 1 se denomina optimismo versus autoestima, implicancia para la psicología clínica y psicoterapia. En este artículo se evalúan las diferencias entre sujetos optimistas y no optimistas, en variables negativas como la depresión y la ansiedad, y variables positivas, la satisfacción con la vida, felicidad y autoestima. La investigación se realizó en un conjunto de 309 estudiantes universitarios entre los 18 y 25 años. Para la realización de esta investigación se utilizaron algunos de los siguientes instrumentos de medición de variables, como lo son la escala para determinar la satisfacción con la vida, la escala de felicidad general,
y el inventario de depresión de Beck. En cuanto al procedimiento, los participantes fueron encuestados en el contexto de clases. Se entregó un previo consentimiento informado, se presentó y explicó el objetivo del estudio y se entregó a cada uno de ellos el instrumento, el cual fue devuelto al terminar. Y en la parte de los resultados, cabe mencionar que, en primer lugar, se realizó un análisis correlacional de modo de estimar la relación entre todas las variables en el total de la muestra. Los resultados muestran altas y moderadas correlaciones entre la mayoría de las variables. Así, el optimismo muestra relaciones en dirección negativa con las variables negativas, depresión, ansiedad de estado y ansiedad rasgo, y en sentido positivo con las variables denominadas positivas, satisfacción con la vida y felicidad, con un alto nivel de significación, donde P es menor que 0.001, excepto con la autoestima, que resultó no ser significativa, donde P es menor que 0.063, datos que pueden verse en la tabla número 1. Por otro lado, para analizar las variables en torno al grado de optimismo obtenido por los participantes, se agrupó la muestra en 3 categorías de acuerdo a los percentiles: sujetos bajos en optimismo, con optimismo medio, y sujetos con alto optimismo. La tabla 2 muestra los 3 grupos, su media y desviación estándar en optimismo. Posteriormente, se analizaron las posibles diferencias entre los 3 grupos por medio de un análisis de varianza, ANOVA, y se realizó un análisis a posteriori con la prueba Schiff. Los resultados mostraron que los grupos de sujetos con alto y bajo optimismo se diferenciaron en depresión, ansiedad de estado y ansiedad rasgo, satisfacción con la vida y felicidad. Como se puede observar en la tabla 3, se encontraron diferencias significativas en las variables negativas entre los 3 grupos: depresión, ansiedad de estado y ansiedad rasgo, todas con un nivel de significancia de P es menor a 0.0001. Los análisis a posteriori mostraron diferencias significativas entre los grupos en depresión. Así, entre el grupo bajo en optimismo y optimistas, el análisis mostró una diferencia significativa, donde P es menor a 0.0001, y entre el grupo bajo optimismo con el grupo medio, donde P igualmente es menor que 0.0001. Así, se dice que no se encontró diferencia significativa entre el grupo medio y optimista, donde P es menor a 0.406. Dicha información puede verse reflejada en el gráfico número 1. Con respecto a la ansiedad de estado, el análisis a posteriori mostró diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de bajo optimismo con el grupo medio y optimista, donde P es menor a 0.0001. También se encontraron diferencias entre el grupo medio con el grupo optimista, donde P es menor a 0.005. Esta información podemos verla reflejada en la gráfica 2. En la variable ansiedad rasgo se mostraron diferencias significativas entre el bajo optimismo y el grupo medio y optimistas. Además, entre el grupo medio y optimistas también se encontraron diferencias estadísticamente significativas, donde P es menor a 0.001. Esto se puede ver en el gráfico 3. En relación a las variables positivas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos en los niveles de autoestima, donde F es igual a 0.592 y P es menor que 0.554. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en la satisfacción con la vida y la felicidad, donde P es menor que 0.0001. Los análisis a posteriori mostraron que con respecto a la satisfacción con la vida, los sujetos con bajo optimismo se diferenciaron significativamente de los sujetos medios y optimistas. Y el grupo medio también se diferenció estadísticamente con respecto a los optimistas, donde P fue menor que 0.047. Esto se puede ver en el gráfico número 4. Ya por último, con respecto a la felicidad, los análisis mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre los sujetos con bajo optimismo en comparación a los optimistas medio y optimistas, donde P fue menor que 0.0001. Y no se encontraron diferencias entre el grupo medio y el grupo alto en optimismo, donde P fue menor que 0.093, tal y como se observa en el gráfico 5. Una vez analizados los resultados, se dice que las pruebas de ANOVA y de Schiff mostraron diferencias significativas para las variables negativas.
mientras que para las variables positivas se encontraron diferencias significativas para la satisfacción con la vida y la felicidad. Además, destaca la variable optimismo en relación a las demás variables. En contraste, la variable autoestima no aparece como una variable relevante. Así, se concluye respecto de la importancia de la utilización del optimismo y otras variables positivas, estudiadas en los últimos años como herramientas para la psicoterapia e intervenciones clínicas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias por darnos la explicación de este artículo. Es un placer haberte tenido por acá, Lupita. Esperamos tenerte pronto en Radio Cuantificando la Estadística. La siguiente invitada también es investigadora. Ella proviene de la Universidad de Harvard y nos explicará sobre su respectivo artículo. Denle la bienvenida a Daniela González Díaz. Hola cariño, gracias por invitarme. Es un gusto poder estar aquí y exponer este artículo que es el ejemplo número 2 y se titula Estrés laboral en personas de la industria químico-farmacéutica. En el presente trabajo se propusieron como objetivos determinar si existe estrés laboral en las personas que trabajan en los laboratorios de esta industria y además determinar si existe relación entre las variables del instrumento y 3 variables sociodemográficas: sexo, antigüedad laboral y la edad. Para el procedimiento se empleó el Job Stress Survey en 84 trabajadores de distintos laboratorios de la industria farmacéutica, de los cuales 44 fueron mujeres y 40 hombres. El sexo es la variable que correlacionó con las 2 escalas del instrumento, que son la intensidad y la frecuencia. El objetivo de este cuestionario es medir la frecuencia y la intensidad del estrés laboral. En los resultados encontramos que en la tabla número 1 se muestra el número de personas y sus porcentajes respecto a las escalas. La tabla número 2 nos muestra las correlaciones que se obtuvieron entre las diferentes variables del instrumento. Con respecto a la edad y a la antigüedad laboral no hubo ninguna correlación significativa. Sin embargo, la variable sexo correlacionó significativamente con la intensa presión de trabajo, también con la falta de apoyo por grado de intensidad y por frecuencia, y con la falta de organización en ambas subescalas, intensidad y frecuencia. A continuación se realizará un análisis de varianza con el objetivo de determinar la dependencia entre las variables. En la tabla número 3, figura 1, la variable dependiente es la intensa presión de trabajo y es claramente perceptible que las mujeres sienten la presión de trabajo de forma más intensa, lo cual se puede analizar a través del resultado del análisis del procedimiento de asociaciones múltiples, obteniendo valores menores del 0,02 para las mujeres. En la tabla número 4, figura 2, la variable dependiente es la intensa falta de apoyo. Al realizar un análisis de comparaciones múltiples, Sheffield, obtuvimos valores para comparar ambos grupos de sexo, obteniendo que el femenino resultó más significativo, o sea, que las mujeres experimentan con más intensidad la falta de apoyo que los hombres. En la tabla 5, figura 3, la variable dependiente es la intensa falta de organización. Se puede observar una clara diferencia entre ambos grupos, corroborado por los resultados de la prueba, la cual denota diferencia significativa entre ambos grupos. Al realizar un análisis de contraste posterior, Sheffield, obtuvimos que el grupo femenino resultó el de mayor diferencia. En la tabla 6, figura 4, la variable dependiente es la falta de organización frecuente. La relación establecida entre la intensa falta de organización y el sexo se puede apreciar una clara diferencia entre los dos grupos. Al realizar una prueba de comparaciones Sheffield, se obtuvo que las mujeres experimentan con más frecuencia la falta de apoyo. En la tabla 7, figura 5, la variable dependiente es la falta de apoyo frecuente. Se puede observar que hay una clara diferencia entre ambos grupos, corroborado por los resultados de la prueba. Al realizar un análisis de contraste posterior Sheffield, obtuvimos que el grupo femenino resultó el de mayor diferencia. Esto quiere decir que las mujeres presentan más la falta de apoyo. A manera de conclusiones, se evidencia la presencia de estrés laboral a partir de la aplicación del Job Stress Survey. El sexo fue la variable que correlacionó con las 2 subescalas del instrumento, la intensidad y la frecuencia. Las mujeres experimentan con más intensidad la presión del trabajo, así como la falta de apoyo y la falta de organización laboral. También el sexo femenino refiere con más frecuencia estar expuesto a la falta de apoyo y a la falta de organización laboral. Gracias por su atención, espero presentarme de nuevo por aquí. Adiós. Cuídate mucho, Dani, gracias por venir.
Y para finalizar, tenemos a nuestro último invitado, pero no menos importante, el investigador de la Universidad de Oxford, Osvan Cañas Solano. ¡Bienvenido! Hola, buenas tardes, señorita Pili. Es un gusto poder estar aquí y exponer el último artículo, el cual es el ejemplo número 13. Se titula Estudio de la capacidad intelectual en escolares chilenos de 5 a 18 años, interrelaciones con factores socioeconómicos, socioculturales, familiares, exposición a medios de comunicación, demográficos y educacionales. En el procedimiento del presente estudio se determinan las interrelaciones entre la capacidad intelectual, CI, y factores socioeconómicos, socioculturales, familiares, de exposición a medios de comunicación, demográficos y educacional. La población que se ocupó en el estudio fue 4.509 alumnos que cursan primero, segundo, cuarto, sexto y séptimo año de educación básica y primero y cuarto año de educación media en la región metropolitana de Chile. Se seleccionaron de forma aleatoria de acuerdo al curso, sexo, tipo de colegio y área geográfica, y de acuerdo a si vienen de zona rural o urbana. La CI se determinó mediante el test de matrices progresivas de Raven y se categorizaron de acuerdo a su rango. El test de matrices progresivas de Raven ha sido descrito como uno de prueba más la inteligencia, digna de atención debido a que la incluye cultura y puede ser adecuada para poblaciones de sociedades preindustrializadas. El nivel socioeconómico se determinó mediante el método de Graffar modificado, que incluye escolaridad y ocupación del jefe del hogar y vivienda. La escala permite categorizar a la muestra en nivel alto, medio, bajo y pobreza. Exposición a medios de masa se determinó mediante cuestionarios autoadministrados en base a preguntas abiertas y cerradas. El cuestionario recogió información sobre variedad de tópicos, contenidos y cuánta exposición a la televisión, radio, cine, diarios, revista y libros. Las condiciones familiares se midieron mediante un cuestionario dirigido a los padres y al alumno, con el objetivo de validar la información. Se indagó sobre el nivel de ocupación y escolaridad de los padres, condiciones de la vivienda, alcoholismo, recreación familiar, tamaño del grupo familiar, número de hijos, lugar que ocupa el alumno entre sus hermanos, hacinamiento y condiciones de realización de tareas en casa. El rendimiento escolar se evaluó mediante pruebas de castellano y matemáticas, en base a los programas oficiales de estudio del Ministerio de Educación Pública de Chile. El análisis estadístico de los datos incluyó el test de Chicuadro, análisis de variancia, test de Schiff para comparación de medios, correlación y regresión múltiple, stepwise y programa de error tipo 3. Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico SAS. Los resultados del presente estudio han puesto en manifiesto la directa y significativa asociación entre la CI y condiciones socioeconómicas y socioculturales del escolar en el marco de todas las variables que esto implica. De esta forma, los escolares pertenecientes a estratos más bajos de la sociedad presentan el menor desarrollo intelectual. Como se puede ver en la figura 1, capacidad intelectual de escolares de educación básica, se puede ver que el sexo femenino es más inteligente en el rango 5, que el masculino es inferior, pero igual tiene mayor probabilidad en el rango 5. En la figura 2, capacidad intelectual de escolares de educación básica y media según su área geográfica, se puede ver que el área urbana es superior a la rural con mayor rango 5. Muchas gracias por su información, señor Osvan. Hasta pronto. Las participaciones de todos fueron muy interesantes y enriquecedoras. Muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos aquí en Radio Cuantificando la Estadística. Hasta la próxima emisión.